Seguimos, estamos en la tertulia, estamos en este jueves 9 de febrero del año 2023 con Mariela de Marco, Gabriel Budiño, Luis Calabria y Esteban Valenti. Segundo tema de nuestra agenda hoy. La Asamblea General realizará en esta jornada una sesión especial para evocar los 50 años de los hechos del llamado Febrero Amargo de 1973, que fueron la antesala del golpe de Estado de junio de aquel año y para muchos el verdadero quiebre institucional. La convocatoria a esta deliberación fue iniciativa del Partido Colorado, que busca resaltar el papel que jugaron algunos de sus dirigentes en la defensa de las instituciones. Pero también es esperable que haya debate, porque estará sobre la mesa, por ejemplo, el papel que jugó Juan María Bordaberry, electo por el Partido Colorado, y el posicionamiento de partidos y dirigentes de izquierda que en aquellos días vieron con simpatía algunos planteos socioeconómicos realizados por los militares sublevados. El martes, el diputado del Partido Independiente Iván Posada aventuró que la sesión de hoy lamentablemente será una pasada de cuentas. Sin embargo, ayer, acá en Perspectiva, el diputado Ope Pasqué, uno de los impulsores, descartó que esa vaya a ser la actitud de su partido en esta instancia. Que no hay que hacer la sesión para que no haya cruce de facturas. Y con ese criterio, ¿cuántos otros temas polémicos tendríamos que obviar y no tratar en el Parlamento para que no haya cruce de facturas? Y el que vaya con ese ánimo, vaya él. Nosotros no vamos con ánimo de pasar ninguna factura, pero no nos vamos a privar de reflexionar sobre hechos que, insisto, fueron muy importantes. Estimados, ¿ustedes qué dicen? ¿Cómo ven esta discusión que está planteada? ¿Tiene sentido? Por ejemplo, ¿tiene sentido volver a discutir aquellos hechos solo porque se cumplen 50 años? ¿Para qué tiene sentido discutirlos? Le doy la palabra en primer lugar a Mariela de Marco, que ayer era, creo que la primera que proponía este tema, la primera que arrancaba para este lado. Mariela. Yo creo que la mera pregunta de si tiene sentido a mí me resulta de lo más sorprendente, porque revisar la historia siempre tiene sentido, porque así avanza la humanidad, mirando lo que pasó, encontrándole nuevas interpretaciones, digo, eso bueno, es pero así, ahí, por ahí en todo caso alemanes, pongo el foco, ¿no? Se puede encontrar nuevas interpretaciones hoy, porque esto ya se discutió a los 40 años, a los 30 años, a los 20 años. Pero por supuesto que sí. Yo qué sé, por ejemplo, bueno, un nuevo sentido podría ser ese, en lugar de cobrarnos cuentas mutuamente a 3 o 4 bandas, analicemos los hechos y veamos qué significativo fue, por ejemplo, que hubiera un vicepresidente que casi nadie recuerda, que era Zappelli, que no se alió al golpe. Yo recuerdo, capaz que la memoria me traiciona, que él en alguna oportunidad, en alguna entrevista, dijo que en realidad nunca renunció, que simplemente no lo dejaron de lado y él no formó parte de ese gobierno de facto y se fue para su casa y allí se quedó. Pero lo de Zorrilla fue de verdad impresionante, esa claridad de poner la fuerza que él comandaba a las órdenes del presidente legítimo, que en ese momento era Bordaberry, y después dejó de serlo por decisiones propias, pero en febrero del 73 lo era. Y después lo de Vasconcellos, que de verdad fue imponente, al punto de que hasta hoy, 50 años después, estamos usando las palabras que él usó para designar esos hechos que fueron los de Febrero Amargo. Yo recuerdo ser muy joven y haber leído ese libro de él, que se llama Febrero Amargo, y supongo yo ahora, haciendo memoria, que lo debo haber leído en algún momento entre febrero y junio, porque después habría estado prohibido, no sé, ¿no? Pero me acuerdo lo que me iluminó a mí de lo que realmente había pasado en febrero, porque había detalles que no se sabían. Y quiero traer a colación, a pesar de que no tiene que ver con los hechos de febrero, pero me parece de justicia histórica mencionarlo, que así como Vasconcellos fue una
una luz en esa oscuridad que ya se venía diciendo acá, está pasando esto, se viene la caída de la institucionalidad y esto es grave. Eso ya lo había dicho en el 72, octubre, Jorge Valle, cuando denunció las conversaciones que había entre militares y jerarquías del MLN, o sea, Tupamaros, donde intercambiaban información, porque seamos claros, había una afinidad entre militares y Tupamaros en cuanto al desprecio por la institucionalidad y por los partidos políticos y por la democracia que se puso de manifiesto en esas conversaciones. O sea, ese era el clima que se venía viviendo desde el año anterior. Y Jorge Valle lo denunció y le valió la cárcel. Digo, porque para la gente que dice, el Partido Colorado son todos golpistas, no sé qué, no, sepan que en el Partido Colorado hubo gente que se jugó por la democracia y la institucionalidad de un modo muy categórico. Me parece entonces perfecto que el Partido Colorado recuerde a esas tres figuras señeras, a la cual yo agregaría a Jorge Valle, y en mi corazón, digamos, late de manera muy especial, los tres, por cosas distintas, pero Vasconcellos, Zorrilla, el comandante Zorrilla y Zapelli. Recordemos así, en un resumen muy apretado, lo que yo refrescaba ayer. ¿De qué estamos hablando con Febrero Amargo? El 8 de febrero, el entonces presidente Juan María Bordaberry decide reemplazar al ministro de Defensa Armando Malet por el general Antonio Francese. El cambio busca controlar la injerencia política creciente de las Fuerzas Armadas, denunciada en ese entonces, entre otros, por el senador colorado Amílcar Vasconcellos. Esa resolución es resistida por el Ejército y la Fuerza Aérea, que ese día, de noche, toman las instalaciones de Canal 5 y a través de la televisión oficial anuncian que desconocerán las órdenes de Francese. Mientras tanto, el comandante jefe de la Armada, Juan José Zorrilla, marca la posición contraria y ordena bloquear la Ciudad Vieja para proteger la sede del comando de esa fuerza, donde además ofrece las instalaciones para que se trasladen las oficinas del presidente Bordaberry. Luego de 4 días de tensiones, Bordaberry cede a las presiones militares a cambio de continuar en la presidencia. El 12 de febrero firma el llamado Pacto de Boy-Solanza, que contempla las exigencias de los mandos castrenses y marca de hecho el inicio de un gobierno cívico-militar. Un día antes, Zorrilla había renunciado a la jefatura de la Armada, luego de que desde la base naval del Cerro varios oficiales de esa fuerza desconocieran su autoridad, alineándose con el Ejército y con la Fuerza Aérea. Seguimos. A ver, Esteban, ¿vas tú ahora? Sí, yo tenía 25 años, era dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios y del Partido Comunista. Por lo tanto, lo viví muy directamente. Segundo, el mes de febrero hay que verlo en sus antecedentes y en su proyección posterior. No se puede aislar. Tercero, es muy oportuno discutirlo ahora cuando la democracia en el mundo está en crisis. Y no necesito dar datos, está en crisis. La minoría de la población vive en democracia y democracias en crisis. Por lo tanto, discutir el momento más crítico de la democracia uruguaya es de un gran valor político, histórico y moral. Cuarto, y esto me parece muy importante, que cada partido haga su análisis crítico y autocrítico de qué pasó, bueno, es enormemente valioso, porque aporta a la historia. Y hay que saber, porque también lo tenemos que hacer, porque el Uruguay, de todos los países que tuvieron golpes en aquella serie que empezó en el 64 en Brasil, que siguió con el impulso del Departamento de Estado de Estados Unidos, documentos que salieron a la luz porque se hicieron públicos, que además, en un intercambio entre Garrastazu Medici y el Departamento de Estado, tenía como una de las premisas la posibilidad de un golpe en el 71 si la mayoría era Wilson Ferreira Aldunate y el Frente Amplio. Vamos a hablar, porque ahí hay un documento de este tipo. ¿Qué es lo diferente de Uruguay? No hay golpistas. Yo puedo decir que en el Uruguay hay fuerza de derecha, sí, normal. Pero la diferencia es que se fueron extinguiendo los golpistas.
cosa que no pasó en la Argentina, cosa que no pasó en Brasil, cosa que no pasó en Paraguay, cosa que no pasó en Chile. Hay golpistas adentro de las estructuras políticas normales. En el Uruguay hubo golpistas después de la dictadura, muy poco, sectores muy pequeños, pero hoy no hay ni ideología golpista, no la hay. Acá, ¿qué estamos discutiendo? Aún sobre casos gravísimos, sobre la institucionalidad democrática. ¿Es así o no es así? Y entonces, quiere decir que en el Uruguay, ¿qué es lo que creció más que nada? Dos cosas: la vida pacífica, política, en un país que nos acuchillamos varias veces entre nosotros, y otra cosa muy importante, la épica de la democracia y la institucionalidad. ¿Tá? En este momento no hay fuerza política que no tenga como su referencia fundamental, aún dentro de su historia, la épica de la democracia. Y yo creo que este debate, si es serio, si es autocrítico, yo no tengo tampoco cola de paja. ¿Tú integrabas el Partido Comunista en esa época? Yo integré el Partido Comunista, y el Partido Comunista nos equivocamos feo. Y no fue una equivocación táctica. Es decir, ese mismo Partido Comunista que después convocó a la huelga y pagó un precio tremendo por la dictadura, ¿no? Vamos a entendernos claro, fue el que tuvo más presos, más muertos, más desaparecidos, más de exiliados, etcétera. Pero ese mismo partido, cuando miró no solo el Partido Comunista, porque se la lleva todo el Partido Comunista, pero vamos a entendernos claro, ayer Ope Pagé incluso hablaba de otros sectores, lo hizo con un profundo error estratégico, y es el tema del peruanismo. Del peruanismo. Cuando yo digo que la democracia hoy es absolutamente central en la vida de todos los partidos, de todos, incluso uno de los partidos que más cambió en ese sentido es el MLN, el MPP. El MPP hará homenaje, pero vos lo escuchás y habla de democracia permanentemente. Y eso es una gran ventaja nuestra, de todos los uruguayos. Y ese error hay que mirarlo a la luz de la experiencia de ahora, porque además fracasaron todas las experiencias peruanistas en todos lados. Sigamos. Por ejemplo, podrían cada uno recordar edades y circunstancias de sus vidas en esta fecha. Luis, ¿tú qué edad tenés? Yo tengo 43. No había nacido. Cero. No existías. Tenías -7. Sí. -7 años. Y bueno, yo nací en el 74, o sea que tampoco. Bueno, acá tenemos entonces Yo creo que dos jóvenes entre Gracias. comillas. y creo que para nuestra generación dos figuras, dos uruguayos post febrero del es 74. una discusión muy importante, por lo que decía Mariana, por lo que dice Esteban. La memoria histórica de un país es fundamental y se tiene que construir con la verdad. Y el tema es, ¿tiene sentido? Y tiene sentido. Y tiene sentido porque van apareciendo nuevas informaciones, nuevos datos, la gente que se anima a hablar y que cuenta la historia como es la historia, con las ambigüedades que tiene todo relato, toda historia, porque todos hacen las cosas por alguna causa. Esteban decía, nos equivocamos en febrero, y bueno, con esas actitudes es que vale la pena la discusión. Después de las cuentas que nos podamos pasar los partidos, eso no tiene sentido. Una generación que ya pasó por ese tema, o sea que tenemos que tener la perspectiva histórica de dejar para las generaciones más chicas la verdad o lo más próximo al relato real de lo que pasó para que nunca más pase. Gabriel. Sí, yo creo que es valiosa la discusión, no porque en el Parlamento vayamos a llegar a la verdad histórica de los hechos, porque no es el cometido. Para eso tenemos historiadores que trabajarán, entre otros insumos, con esos discursos que pasan en estos aniversarios, por supuesto, pero que la ciencia pueda tomar los discursos, la evolución de los discursos de los partidos políticos en el Parlamento me parece sumamente valioso. Además, comparto con lo que dice Valenti, que en un momento donde hay intenciones golpistas en muchos países, que Uruguay tenga consolidada un sistema de partidos, además, no solo un sistema democrático, sino un fuerte sistema de partidos, hace muy bien, y creo que está bien que se pasen factura, en el sentido de que eso también permite o cuestiona a los demás, a cada uno,
para que haga su autocrítica, ¿no? Es decir, cuando Ope Paquet dice no vamos a pasar factura, pero voy a recordar que en determinados contextos se tomaron ciertas decisiones, yo creo que es bueno, porque en el Parlamento hoy también está esa mezcla de gente que sí fueron actores cercanos a los hechos y de gente que a lo mejor como Luis y como yo nacimos después y tenemos que construir esa historia, ¿no? Es decir, lo que está claro que el discurso aquel de pasar la página y olvidarnos como si nada hubiese pasado, obviamente no tiene sentido ninguno, es importante para los países recordar su historia y tratar de entender también, no solo en términos autocríticos, sino entender por qué se tomaron ciertas decisiones. Por qué en un momento el Partido Comunista, por ejemplo, cree que eso es una ventana hacia un cambio profundo en el país y meses después cree que no ese es el cambio. Exacto. Entonces, esos procesos creo que son valiosos. Y yo creo que el Parlamento es un ámbito de discusión, no es un ámbito para que todos nos tomemos de la mano y creamos que tenemos una visión única sobre el presente y sobre el pasado. Por lo tanto, es valioso esas discusiones. Obviamente, si después eso deriva en chicanas, es otra historia. Y además me gustaría agregar otro condimento, muy cortito y redondeo con esto, que es que tenemos en el Parlamento Cabildo Abierto y va a ser interesante escuchar a la posición de Cabildo Abierto sobre ese pasado reciente. Creo que hasta ahora no ha pasado. Tenés razón. Y va a ser muy interesante saber qué dicen en la Asamblea General. Otro punto original que se está dando en estas circunstancias, y surgía ayer en la entrevista con Paquet, aunque no es él personalmente quien esté a cargo, es la idea de reconocer y destacar la forma como se plantaron determinadas figuras en aquel momento crítico, y hasta una iniciativa que hay para que haya un monumento a Zorrilla, al contraadmirante Zorrilla, ¿no? Yo lo apoyo. Me pareció un clic sobre el cual capaz que convenía dedicar algún minuto, porque efectivamente hay monumentos de figuras políticas de esa época, ¿no? Hay un monumento a Wilson Ferreira Aldunate cerca del aeropuerto de Carrasco. Bueno, se había instalado otro en la propia explanada municipal. El de Carrasco y los dos son muy lindos. Son distintos, bueno, hay dos, ¿no? Hay un monumento a Sereñi. Hay un monumento a Sereñi en Boulevard Artigas y Boulevard España, ¿no? Cerca de donde él tenía su apartamento, de cuyo balcón habló el día de su liberación, con aquellas frases que se volvieron tan célebres. O sea, ya tenemos monumentos a figuras políticas del pasado reciente. Pero no hay un monumento a un hombre como Zorrilla, que desde las Fuerzas Armadas, al frente de una fuerza en particular, la Armada, tomó la posición que tuvo en aquel momento pero tan delicado y tan grave, ¿no? ¿Qué dicen ustedes de eso? Por ejemplo, ¿no? Del monumento, de los reconocimientos. Porque del mismo modo que se plantea, porque hay una comisión a esos efectos, la idea de un monumento a Zorrilla, también podría decirse, ¿y a Carlos Quijano? También. ¿No debería haber un monumento a Carlos Quijano? La izquierda se lo tendría que hacer. Por toda su obra periodística y política, pero en especial por la forma cómo leyó la realidad en aquel momento y cómo advirtió. Advirtió en febrero, ¿no? Exactamente. Pregunto, febrero, ¿no? El tema de los homenajes, el de los homenajes y los monumentos. La lucidez que tuvo Quijano frente a ese error estratégico de que hablaba Esteban, que no fue solo del Partido Comunista. Hay que recordar que también hasta Selman Michelini vio con simpatía los comunicados 4 y 7 de las Fuerzas Armadas, del Ejército, no me acuerdo bien, de febrero del 73. Y Quijano fue el que le dijo, no, esto es grave por sí mismo, porque implica el deterioro de las instituciones, etcétera, etcétera. Yo creo que sí, que a Quijano hay que homenajearlo y recordarlo. Es increíble cómo está poco en la memoria colectiva. Bueno, la memoria colectiva no está, pero está poco en la memoria de los líderes políticos. A mí la propuesta de un monumento al comandante, al contraalmirante Zorrilla, que cabe recordar que es del diputado Conrado Rodríguez, que está bueno que se reconozca la autoría de esas ideas, me parece fantástica. Zorrilla, además,
fue después senador de la República, un hombre entrañable. Yo tuve el gusto de conocerlo en esa previa, en esos últimos años de la dictadura, cuando ya el compromiso por recuperar la democracia era muy grande y yo estaba militando activamente. Y un hombre entrañable, un hombre cariñoso, que además jamás hacía gala de esa actitud heroica que había tenido, porque fue heroica. Hay que ubicarnos un poquitito. ¿Qué podía hacer la Armada frente al Ejército y a la aviación y la Fuerza Aérea, que estaban ambos jugadísimos al quiebre institucional y a tomar el poder? O sea, esa es la verdad. Y él tuvo ese heroísmo que después, bueno, terminó yéndose para casa porque el presidente al cual él respondía era Bordaberry, pero no porque él no respondía a Bordaberry, él respondía a la presidencia, a la institución presidente de la República. El presidente decidió jugarse para el otro lado, para el lado del quiebre institucional, pero yo creo que sí, que es de lo más oportuno. Y bueno, y creo que esta tertulia, las cosas que van saliendo, justifican que se siga hablando de estos temas. Yo de verdad creo que falta muchísima cultura democrática en muchos aspectos. La historia fue la que fue, los hechos fueron los que fueron. Uno le pide a los historiadores que los relaten tal y como fueron. Después las interpretaciones pueden ser variadas. Yo qué sé, yo puedo, por ejemplo, entender que una persona me diga: no, pero había que, en fin, se precisaba un gobierno más fuerte, lo que sea. Yo puedo entender eso. Lo que yo no puedo aceptar es que una persona me diga: había que derrotar a la guerrilla porque estaba en riesgo la institucionalidad. Falso, porque la guerrilla ya estaba derrotada en el 73. Pero de la misma manera no puedo aceptar, y no acepto, que alguien del MLN me diga: nosotros nos levantamos en armas contra la dictadura. Falso, porque cuando vino de verdad el golpe de Estado estaban todos presos ya, y fuimos nosotros, los ciudadanos comunes, los que tuvimos que enfrentar ese monstruo que fue la dictadura militar. Porque fue un monstruo, no creamos que la vida fue bárbara. Quedarse acá y enfrentar a esta gente fue muy difícil, desde muchísimos aspectos. Yo introduje... Entonces, digo, hagamos el relato correcto y después cada cual interprete como quiera, pero el relato correcto. Yo introduje recién este tema de los 50 años mirados también desde el lado de los homenajes y en particular hasta de un monumento, porque es una variante, ¿no? Es un ángulo nuevo que está teniendo la discusión esta vez. De algún modo, contestando a la pregunta que yo mismo formulaba al inicio de este espacio, ¿tiene sentido? Bueno, hay diferencias, hay novedades. Y una es esta. Por ejemplo, ¿qué dicen ustedes del monumento a Zorrilla? Los monumentos creo que son una construcción social que deja huellas físicas acerca de determinados procesos. Hace poco tuve la oportunidad de estar en reuniones en AEBU. Yo fui al jardín de AEBU desde el 78 en adelante. Al jardín de infantes. Al jardín de infantes de AEBU. No iba de visita, era alumno. Niño, era alumno en aquellos años. Y tuvimos reuniones porque está la intención de poner en donde está la sede histórica del jardín una placa conmemorativa de aquellos años, porque el jardín sin duda vio mucho del proceso vinculado a la dictadura y de cómo afectaba a las personas, y de a su vez cómo era un rincón de resistencia y de construcción o de reconstrucción de lazos. Y hablamos de eso, ¿no? De la importancia que tiene a veces la parte simbólica física, ¿no? De poner una placa en ese lugar para dejar huella de que ciertas cosas ocurrieron ahí y despertar el interés de otras personas de averiguar qué fue lo que pasó. Entonces, yo creo que monumentos como ese, yo creo que son válidos, pero a su vez, creo que en el caso de Zorrilla en particular, requieren que las propias Fuerzas Armadas lo consideren válido. Y eso tiene mucho que ver también con cómo se está educando a las Fuerzas Armadas hoy
en relación a esos hechos, ¿no? Y eso sería interesante que fuera público, conocido, ¿no? Es decir, las Fuerzas Armadas hoy presentan a Zorrilla en su formación de oficiales como un defensor de la democracia, o miran para el costado porque tienen que defender cada una de las armas y las actitudes históricas en el momento. Eso creo que es importante, porque si no queda un monumento vacío, ¿no? La placa esta que yo decía en el Jardín de Infantes de AEBU tiene atrás un proceso de construcción social que lleva a ese monumento. Si no, es solo un pedazo de fierro puesto ahí, ¿no? Hablando de placas, hoy hay una placa colocada que ha tenido sus problemas frente a lo que era la casa del capitán de navío Oscar Lebel, ¿no? Que en las horas del comienzo de la dictadura, ¿no? se plantó en su balcón allí en Positos con un cartel protestando, denunciando la situación. Sacado, ¿no? Bueno, ha tenido inconvenientes en la sociedad hay de golpistas. Sí, ha tenido inconvenientes esa placa, pero a donde voy es que la placa existe. Acá estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un monumento a quien era el comandante en jefe, ¿no? Imagínense, porque de eso estamos hablando, imagínense ese monumento colocado ahí en la Rambla Portuaria, frente a la sede del Comando de la Armada. Imaginen el peso, ¿no? El peso que tendría. Yo creo que está muy bien el planteo y los reconocimientos corresponden. Y me parece muy interesante el enfoque de Gabriel en el sentido de, bueno, hay que ver las fuerzas cómo se están construyendo la identidad a partir de los hechos. Yo he aprendido a no pedirle gestos a la gente, pero sí agradecer los gestos a la gente. Y yo creo que como generación que no vivió la dictadura, o que eran muy chicos, yo agradecería a los que todavía están vivos y saben parte de la verdad, que digan, que reconozcan. No se los pido, pero agradecería, porque sin esas concesiones de verdad es muy difícil no terminar en los relatos y en el cobro de facturas y en las chicanas. Creo que el paso del tiempo va a ayudar, como ayudan todos los países, pero sin ese gesto que tiene que salir de los dos lados, no se va a construir verdad, justicia y memoria. Yo estoy de acuerdo con el monumento a Zorrilla, creo que jugó un papel porque permite también demostrar que había sectores militares que pagaron, que fueron destituidos, que fueron presos, es decir, existía, no fue un problema de inteligencia, era una puja que también se daba dentro de las Fuerzas Armadas, donde mayoritariamente triunfaron los golpistas. Segundo, a mí me parece que, digamos, un monumento al director y fundador de Marcha tiene que incluir este aspecto que fue muy importante y todo su aporte, que fue intelectualmente, moralmente y políticamente de una gran importancia. Y yo pediría otro monumento a la democracia, que es un monumento a la educación pública uruguaya. Nosotros ganamos el plebiscito del 82, del 80, asombrando el mundo. Yo estaba en Italia y nadie lo podía creer. Nunca nos dieron tanta bolilla como cuando ese triunfo, ¿no? Porque no podían creer que en el Uruguay se hubiera ganado el plebiscito. Y yo creo que una de las enormes herramientas, además de la resistencia, además de lo que se jugaron, todo lo que sabemos, fue, y no se le ha dado la importancia que tiene la escuela pública, la enseñanza pública, la universidad pública. Es decir, que yo creo que tendría que haber, no genérico, sino a la democracia uruguaya. Y por último, hay un sector que nos queda pendiente, que es el de los desaparecidos. ¿Ah? Es decir, es una herida que todavía está abierta. Y empezó antes de junio. Vamos a tener que hacer la misma discusión que esta en junio, con los 50 años de la otra etapa del golpe de Estado, la etapa conclusiva. Pero yo creo que esa herida tiene además connotaciones que van mucho más allá de los partidos, etcétera. Volvemos enseguida para el final rápido de la tertulia, porque algún telegrama hay
aparte de los dos asuntos principales que hemos discutido.